Hola, 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 bellezas. ¿Cómo están hoy? Sean bienvenidos a este canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Si eres nuevo o nueva, prepárate porque hoy te traigo un vídeo que literalmente te va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un chisme, pero de los buenos. Hoy vamos a hablar de un escándalo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, un escándalo que involucra a dos nombres que resuenan en todo el mundo, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y no crean que es solo un rumor más. Parece que esto es definitivo. Sí, escucharon bien. Separación definitiva. Así que agarren sus palomitas, sus bebidas favoritas y prepárense para un viaje por la turbulenta relación de estos dos titanes de la actuación. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha llevado a esta, aparentemente inevitable conclusión. Y por supuesto les daré mi opinión, porque ¿para qué estamos aquí si no para eso? Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de drama, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchos más chismes jugosos en camino. Y no olviden dejar un like si este tema les interesa, me ayuda muchísimo. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. A Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, qué pareja. Se conocieron en el set de Medcezir, la adaptación turca de DOC, y desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo el mundo se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y efectivamente los rumores de romance comenzaron a volar. Y no tardaron en confirmarse. Estaban juntos. Y vaya que lo estaban. Se convirtieron en la pareja de moda, la envidia de todos. Eran guapos, talentosos, exitosos, la pareja perfecta. Las portadas de revistas, los eventos, las alfombras rojas, estaban en todas partes. Parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tenía sus sombras. La relación entre Atay y Serine no fue un camino de rosas. Hubo altibajos, rumores de infidelidades y mucha presión mediática. La prensa turca, como buena prensa, no les daba tregua. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y comentado hasta la saciedad. Esto obviamente no ayudó a la relación. La lupa mediática sobre ellos era implacable, convirtiendo cada salida, cada evento y cada publicación en un circo mediático. Cualquier pequeño desliz, cualquier mirada que no fuera dirigida el uno al otro, era motivo de especulación y titulares sensacionalistas. La intimidad, un bien tan preciado, se convirtió en un lujo inalcanzable para la pareja. A pesar de todo, lograron mantenerse juntos por un tiempo. Pero como suele pasar, las cosas se complicaron. Se habló de celos, de diferencias de personalidad, de agendas incompatibles. Y claro, la distancia también jugó un papel importante. Ambos tenían carreras muy demandantes y a menudo pasaban mucho tiempo separados por proyectos. A Atay con su meteórica ascensión en la industria, y Serine, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles de Turquía, se veían obligados a priorizar sus compromisos profesionales, a menudo dejando de lado el tiempo de calidad que la relación necesitaba para prosperar. Los viajes, las grabaciones en diferentes países, las largas jornadas de trabajo, todo conspiraba en contra de su estabilidad. Pero, ¿qué nos lleva a decir que esta vez es definitivo? Bueno, los rumores han circulado durante años, pero esta vez hay algo diferente. Hay pistas, hay indicios que apuntan a una separación real, una separación que parece irreversible. Primero, tenemos el tema de las redes sociales. ¿Qué pasa cuando dos personas que antes se mostraban muy unidas en Instagram, de repente dejan de interactuar? ¿Cuándo dejan de publicarse fotos juntos? Exacto. Generalmente mala señal. A Atay y Serine han mantenido un perfil muy bajo en sus redes sociales en cuanto a su vida personal, pero el silencio es ensordecedor. No hay fotos juntos, no hay mensajes cariñosos, nada. Analicemos esto con más detalle. Antes, sus perfiles de Instagram eran un escaparate de su amor. Publicaciones conjuntas, comentarios llenos de cariño, me gusta y compartir constantes. Era evidente que querían que el mundo supiera de su relación. Pero ahora, la ausencia de actividad conjunta es palpable.
Sus perfiles individuales siguen activos, con publicaciones sobre sus proyectos profesionales y momentos personales, pero la conexión que antes existía entre ellos ha desaparecido por completo. Es como si hubieran decidido cortar de raíz cualquier rastro de su relación en el mundo virtual. Este silencio digital en el contexto de su romance es mucho más elocuente que cualquier declaración pública. Luego, tenemos las nuevas relaciones. Ambos han sido vistos con otras personas. Aatai, por ejemplo, ha sido relacionado con otras actrices y modelos y Serinei también ha sido vista con otros hombres. Aunque no hay nada confirmado, los rumores son persistentes y cada vez más fuertes. Y cuando hay humo, ya saben. La prensa turca siempre atenta ha captado imágenes de ambos con otras personas. A Aatai se le ha relacionado con actrices emergentes y modelos internacionales, mientras que a Serinei se le ha vinculado con figuras prominentes de la industria. Si bien estas imágenes no son prueba definitiva de una nueva relación, sí alimentan los rumores y la especulación. El hecho de que ambos sean vistos en compañía de otras personas sugiere que podrían estar buscando nuevos horizontes sentimentales. La soltería en este caso podría ser una señal de que han decidido cerrar un ciclo y abrir uno nuevo, aunque eso implique, por el momento, mantener un perfil bajo. Además, hay un factor muy importante a tener en cuenta: el tiempo. Ya ha pasado un tiempo considerable desde que se les vio juntos por última vez. Y en el mundo del espectáculo el tiempo es oro y también es un indicador. Si una pareja no se ve junta en público durante meses, y no hay rastro de su relación en redes sociales, es muy probable que algo esté pasando, o ya haya pasado. La última vez que se les vio juntos en público fue en un evento. Desde entonces ha habido un vacío, un silencio que ha alimentado las sospechas. Si la relación fuera sólida, ¿no habrían asistido juntos a otros eventos? ¿No habrían compartido momentos especiales en sus redes sociales? La ausencia de estos detalles, sumada al paso del tiempo, es un claro indicio de que algo no va bien. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, el tiempo es un factor clave. Si dos personas están enamoradas, es difícil que se separen por mucho tiempo, a menos que exista un problema de por medio. Otro punto clave es la información que llega desde el círculo cercano de ambos. Fuentes confiables han filtrado información a medios de comunicación turcos sobre la situación de la pareja. Hablan de una ruptura, de una decisión tomada de mutuo acuerdo, pero con un trasfondo de problemas acumulados. Dicen que las diferencias eran irreconciliables y que, finalmente, decidieron tomar caminos separados. Los medios de comunicación turcos, ávidos de primicias, han publicado artículos que citan fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes, que permanecen en el anonimato, revelan detalles sobre las razones detrás de la supuesta separación. Hablan de diferencias irreconciliables, de metas y ambiciones divergentes, y de la imposibilidad de conciliar sus vidas personales con sus exitosas carreras profesionales. Si bien la información de estas fuentes debe tomarse con cautela, el hecho de que coincidan en la versión de los hechos refuerza la idea de que la relación ha llegado a su fin. Y por último, y quizás lo más importante, está la actitud de ambos. No han desmentido los rumores, no han salido a dar explicaciones. Se han mantenido en silencio. Y ese silencio, en este caso, habla más que 1000 palabras. Generalmente cuando hay una falsa alarma, las celebridades suelen salir a aclarar la situación, a desmentir los rumores. Pero en este caso, nada. Un silencio sepulcral que confirma, tristemente, lo inevitable. El silencio en el mundo de la fama es una declaración. Cuando una pareja se enfrenta a rumores de separación y no sale a desmentirlos, es porque la situación es real, o al menos, se encuentra en un estado de crisis. El silencio de Aatai y Serinei es una confirmación tácita de que su relación no está en su mejor momento, y que posiblemente ha llegado a su fin. No han emitido un comunicado conjunto, no han publicado ninguna declaración en sus redes sociales, ni han sido vistos juntos en público. Esta ausencia de comunicación refuerza la idea de que están distanciados y que no desean avivar la llama de la especulación. Así que, amigos, con todo esto en mente, ¿qué podemos concluir? Pues lamentablemente que la relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya ha llegado a su fin. Una historia de amor que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, ha tenido un final agridulce. Una pareja que nos hizo soñar, que nos enamoró, que nos hizo vibrar, pero que al final no pudo superar los obstáculos.
La ruptura de confirmarse marcaría el final de una de las relaciones más emblemáticas de la televisión turca. Su historia de amor, que comenzó en el set de Medcezir, y que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, ha llegado a su conclusión. Si bien la separación es una noticia triste para sus seguidores, es importante recordar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar la felicidad por caminos separados. Pero no todo es tristeza. Siempre nos quedarán los recuerdos, las fotos, los vídeos y sobre todo, el legado de su trabajo. Medcezir sigue siendo una de las series turcas más queridas en todo el mundo, y la química entre ellos, aún después de tantos años, sigue siendo palpable. Han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, y aunque su relación personal haya terminado, su trabajo seguirá siendo admirado por muchos años más. Su legado perdurará. Medcezir se convirtió en un fenómeno global, gracias a su cautivadora trama, sus personajes entrañables y por supuesto, a la increíble química entre Atay y Serenay. Su trabajo conjunto, que conquistó a audiencias de todo el mundo, seguirá siendo recordado y celebrado por generaciones. El éxito de la serie, que traspasó fronteras y se convirtió en un referente del género, es un testimonio del talento y la dedicación de ambos actores. Y bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Estaban al tanto de todo esto? ¿Qué opinan sobre la separación de Atay y Serenay? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos repasado los detalles de la supuesta separación definitiva de Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya, analizando las pistas y rumores que apuntan a esta triste conclusión. Hemos hablado de las redes sociales, las nuevas relaciones, el silencio, las fuentes confiables y la actitud de los protagonistas. Hemos visto cómo el tiempo y la presión mediática pueden afectar una relación en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. De verdad, son lo máximo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Vienen muchas más noticias, chismes y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.